Se venden cosas extrañas en España. Dos canadienses, Aimee y Sara, que desde pequeñas habían soñado con España, finalmente llegaron allí para su viaje de graduación. Tal como lo habían visto en televisión y en las guías de viaje, las calles de España, especialmente en la costa, estaban llenas de vitalidad por todas partes. Todo era vibrante, pero también increíblemente limpio, y la gente se mostraba cálida y accesible en su trato. Empezaron a sentir que España podría ser un país realmente maravilloso. Una tarde se detuvieron frente a un minimercado 24 horas. Las tiendas de conveniencia les resultaban familiares en Canadá, pero las españolas parecían emitir una atmósfera especial. Las dos entraron sin pensarlo y se encontraron con un producto. Por un instante no pudieron comprender lo que veían y se quedaron sin palabras. Ambas se quedaron paralizadas en el acto, abrumadas por la sorpresa. ¿Era eso realmente un producto? ¿No era acaso algo que se había secado y esparcido por encima? El envase era extremadamente sencillo, pero se podía ver lo que había dentro. Una idea asombrosa surgió en la mente de ambas. ¿Qué habían visto exactamente y por qué ese producto les había causado tanto shock? Descubrámoslo juntas. En la hermosa ciudad donde conviven el mar y la montaña, las calles resplandecían con cafeterías y pequeñas tiendas de diseño. Aunque se veían rascacielos a lo lejos, a pocos pasos se encontraban parques rodeados de naturaleza y orillas de ríos tranquilos. En un rincón urbano así, Aimee y Sara terminaban su vida escolar. El final de junio marcaba el inicio de las vacaciones de verano. Para las dos que se quitaban el uniforme, la graduación no era un final, sino la entrada a un sueño de muchos años. Sí, el verano antes de ingresar a la universidad se irían de viaje de graduación, y lo que había capturado sus corazones era la península ibérica, España. Su primera conciencia de la existencia de España fue viendo una telenovela de pequeñas que mostraba vibrantes fiestas nocturnas, antiguas iglesias silenciosas y gente riendo bajo el sol del Mediterráneo. El paisaje que se desplegaba en la pantalla se convirtió, sin que se dieran cuenta, de un sueño en un objetivo de algún día. Quiero ir a, tengo que ir ahora. Incluso enfrentándose a exámenes de ingreso y decisiones de futuro, nunca olvidaron ese sueño. Ahora, con el bachillerato finalmente terminado, su deseo se haría realidad. ¿Podemos ir a España este verano?, preguntó Aimee un día con cautela. Su madre, aunque sorprendida, asintió sonriendo de inmediato. Si vais las dos juntas está bien, pero no os metáis en líos, ¿eh? Los padres de Sara también aceptaron de buen grado su viaje, con la condición de que evitaran lugares peligrosos y compraran un seguro adecuado. Días después de la ceremonia de graduación, se instalaron en su cafetería favorita, abrieron sus portátiles y planificaron la ruta. Mientras devoraban waffles con jarabe de arce, se lanzaban preguntas triviales. ¿De verdad hay tanta gente en la Rambla? ¿Podemos visitar la Sagrada Familia sin entrada? Pronto los planes concretos fueron tomando forma: almorzar tapas en Barcelona, tomar el sol en la Costa del Sol. Con cada noche el sueño se volvía más real, casi al alcance de la mano. Fue un tiempo irreemplazable y especial. Finalmente llegó el día. De camino al aeropuerto, donde soplaba la brisa marina, ambas parecían un poco nerviosas, pero sus manos tirando de las maletas estaban llenas de fuerza. Al cruzar la sala de embarque se miraron y se tomaron de la mano en silencio. El mundo lejano que una vez vieron al otro lado de la pantalla se presentaba ante ellas. Una vez a bordo y sentadas, Aimee sacó de inmediato su manual de frases comunes en castellano y comenzó a practicar la pronunciación en voz baja. Hola, gracias, ¿cuánto cuesta? Su expresión concentrada hizo que Sara se riera. Más que gracioso, le pareció adorable su esfuerzo incansable. Había una inocencia infantil mezclada con esa seriedad y concentración que hacía feliz solo con mirarla. La realidad de ir juntas a España se iba haciendo palpable en sus corazones. Poco después les sirvieron las bandejas de la comida del avión. El menú era un plato de inspiración española con sabor a paella. Al abrirlo, el aroma a azafrán y marisco que se elevó con el vapor hizo brillar los ojos de Sara. La expectación crecía solo con sentir el sabor español incluso en el aire. Aimee, al verla, sonrió en silencio, pensando que el sabor real en tierra firme sería aún mejor. Seguramente habría algo más profundo y conmovedor. Entrecerró los ojos como imaginando la gastronomía española que aún no conocía. Luego el vídeo turístico proyectado en la pantalla atrajo la atención de ambas. Mostraba los lugares turísticos de España: los Pirineos iluminados por el sol de la mañana, las luces de farolillos de Jerez ondeando con la brisa y las calles de Madrid brillando de noche. Al ver las sonrisas de la gente en las fiestas, Aimee y Sara se quedaron mudas, con los ojos fijos en la pantalla.
El avión avanzaba suavemente sobre un mar de nubes, pero su conversación nunca cesaba. Definitivamente tenemos que beber sangría. Se podrá comprar en el mini mercado. Hablando de mini mercados, he oído que los bocadillos que tienen allí son increíbles. Incluso una conversación tan casual como esa se sentía ahora como parte de una aventura totalmente nueva. Fuera de la ventanilla solo había nubes blancas. El avión se dirigía silenciosamente hacia el sur, y el momento más emocionante de sus vidas estaba comenzando de verdad. Tras el largo viaje aéreo se produjo un aterrizaje suave. Mientras el avión desaceleraba lentamente, una suave voz en castellano resonó por los altavoces de la cabina. Aunque la melodía no les era familiar, las palabras sonaron extrañamente cálidas. Bienvenidos a España. En el instante en que esa frase llegó a sus oídos, Aimee y Sara se miraron con una emoción que no podían expresar. Era un sentimiento de frescura que las tocó de verdad, como si hubieran sido meras espectadoras en la pantalla y de repente se hubieran convertido en personajes de la historia. Una ligera sensación de realidad envolvió sus cuerpos. Al bajar por la pasarela, el aire húmedo les acarició la piel. Una humedad y un calor totalmente distintos a los de Vancouver. El color del cielo, el canto de los pájaros a lo lejos, el contorno borroso de los edificios que escapaba al enfoque de la cámara, todo era nuevo pero extrañamente familiar. Aimee y Sara se detuvieron un momento mirando a su alrededor como queriendo grabar el paisaje en sus ojos. Finalmente hemos llegado a España, dijo Sara. Aimee asintió lentamente con un suspiro. Mientras esperaban en la cola para el control de inmigración, sus rostros aún mostraban un rastro de tensión, un aeropuerto extranjero, un idioma diferente y la inspección que tenían por delante. Sin embargo, cuando el oficial tras el mostrador sonrió amablemente, la atmósfera tensa se disipó al instante. La forma en que tomó sus pasaportes, la voz y el tono con que confirmó los puntos necesarios, todo fue tan tranquilo y racional. Incluso cuando Aimee dudó, el señor no la apuró, sino que continuó lentamente en un inglés suave. Luego recogieron sus maletas de la cinta y al pasar por las puertas automáticas de la sala, un empleado de servicio con un chaleco se dirigió a ellas. Esperaban una guía formal, pero su tono era sorprendentemente natural, con la calidez de quien se acerca a un amigo perdido sin querer. ¿Saben cómo llegar a su hotel?, preguntó. Ante la pregunta, Sara se quedó paralizada un momento y Aimee abrió un poco los ojos. La consideración fue tan discreta que al principio no se dieron cuenta de que era una orientación. No se sintieron abordadas, sino más bien protegidas. Con esa sensación cálida se dirigieron lentamente a la zona de taxis. Poco después llegaron al lugar de embarque y subieron al taxi. Lo primero que notaron fue la limpieza de los asientos y la amabilidad del conductor. El conductor al volante también la sorprendió, vestido con una camisa limpia y bien abrochada, lo que daba al transporte cotidiano una sensación de profesionalidad. Miró por el espejo retrovisor y sonrió con dulzura, preguntando el destino en inglés. Aunque su acento era un poco marcado, se podía sentir la sinceridad en su expresión. Después de que dijeran el nombre del hotel, el conductor asintió alegremente y puso el coche en marcha. Dentro sonaba música pop suave y una luz tenue brillaba sin perturbar la vista exterior. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, el conductor miró a los ojos de las dos por el espejo retrovisor y preguntó: ¿De turismo? Bienvenidas a España. Aunque su pronunciación no era perfecta, había una calidez que llegaba directamente al corazón. Sara y Aimee asintieron y respondieron gracias al unísono. En ese breve intercambio sintieron cómo la tensión se aliviaba y una sonrisa suave reaparecía en sus rostros. Al llegar al hotel, el taxi se detuvo lentamente. Mirando por la ventanilla, vieron a un portero de pie recto con un uniforme impecable. Al entrar en el vestíbulo, el aire fresco y la voz amable las recibieron bienvenidos. La recepcionista, una mujer, sonrió mientras asentía con cortesía. En ese momento Aimee contuvo el aliento. La escena era un poco irreal, como una secuencia de película. El proceso de registro se completó sin problemas. La empleada les entregó las llaves y, para aliviar su nerviosismo con el castellano, les explicó todo con sumo cuidado, mezclando el inglés. Esto les dio mucha tranquilidad. Aimee apretó suavemente la llave en su mano. Sara, a su lado, entrecerró los ojos y dijo: «Por fin se siente real». Las dos subieron con sus maletas al ascensor y entraron en su habitación. Al abrir las cortinas, la ventana se llenó de un sinfín de luces que iluminaban la noche.
La luz se filtraba por las grietas de los edificios altos, el tráfico fluía incesantemente en las carreteras y a lo lejos las luces de la Torre Akbar parpadeaban. Ante esta vista, Aimee susurró: «Esto es realmente otro mundo». Sara, al oírla, se limitó a mirar la ventana y asintió en silencio. A pesar de no haber visitado ni un solo lugar turístico, sus corazones ya estaban llenos de una emoción indescriptible. La suave luz del sol de la mañana se filtró en la habitación del hotel. Aimee y Sara se despertaron casi al mismo tiempo. Se frotaron los ojos y se miraron sin rastro de sueño. Como niñas que esperan una excursión, saltaron emocionadas de la cama y rieron mientras se preparaban. El jet lag que tanto les había preocupado antes parecía no afectarles en absoluto. Sus corazones ya estaban volcados en la nueva aventura de hoy. El destino de ese día era un gran almacén de España, un espacio que fusionaba lo tradicional y lo moderno, y que era uno de los lugares que habían deseado visitar desde que planificaron el viaje. Al salir del hotel a pocos minutos escucharon la vitalidad de la ciudad mientras se dirigían a la estación de metro más cercana. El aire matutino en este suelo desconocido era claro e incluso el tráfico de la hora punta les daba una impresión de orden. Al poco tiempo llegaron a la estación. Frente a las puertas de acceso, Sara suspiró suavemente y dijo: «El metro de España es muy eficiente, ¿no?». Su voz estaba llena de sorpresa y admiración. Aunque había bastante gente, no se sentía en absoluto el caos. Era su primer encuentro con una organización inesperada en un país extranjero. Aimee a su lado comentó: «Y está súper limpio, ¿verdad?». Miró hacia abajo, la gente hacía cola ordenada, sus movimientos eran eficaces, no había ruidos excesivos. Donde quiera que miraran, la disciplina de este lugar, España, se manifestaba en el escenario cotidiano de la estación de metro. Lo que más las sorprendió fue la señalización clara y bien organizada. La información no solo estaba en castellano, sino también en inglés, francés y otros idiomas, lo que las dejó boquiabiertas. «Qué considerados», se rieron mirándose. Aunque aún no habían llegado a su destino, sintieron que España les estaba revelando poco a poco su verdadera naturaleza. Tras unas cuantas paradas en el metro, el paisaje de su destino apareció fuera de la ventanilla. Ambas levantaron la cabeza ligeramente. Poco después el metro desaceleró y llegó a la estación. Subieron al andén y las escaleras y frente a ellas se alzaba un edificio gigantesco. La estructura al otro lado de la calle emanaba una presencia que no se parecía a la de un centro comercial común. Se acercaron lentamente, respiraron hondo frente a la puerta automática y ésta se deslizó en silencio a ambos lados. Un aire fresco y un espacio que parecía de otro mundo las envolvieron. La luz suave descendía del techo. En cada piso sonaba una música de fondo diferente que fluía dulcemente. Las zonas de delicatessen, moda, cosméticos y alimentación estaban ordenadas y expuestas con esmero. Cada rincón parecía un escenario cuidadosamente montado. La belleza hizo que Aimee se detuviera. «Supongo que siempre hay alguien ordenando», no, dijo su voz mezclando sorpresa y admiración. No era solo limpieza, era un esmero detallista que las cautivó profundamente. La primera zona que visitaron fue la de cosméticos. Al acercarse, una dependienta asintió ligeramente y dijo con voz suave: «Bienvenidas. Pueden mirar con tranquilidad». La distancia que mantenía era perfecta, ni muy cerca ni muy lejos. No las apuraba ni hablaba en exceso, simplemente transmitía la tranquilidad de «estoy aquí». Cuando preguntaron por un producto que les interesaba, la dependienta respondió de inmediato en un inglés fluido. No era solo el idioma, sus gestos con las manos, su mirada, su expresión, todo transmitía la voluntad de comunicarse y la calidez. Ambas se sintieron completamente abrumadas por esa delicadeza. Comprendieron profundamente que el acto de comunicar podía ser tan apropiado y tan amable. Quizás a esto se refería la calidez humana. Este pensamiento surgió suavemente en la mente de ambas. Bajando por las escaleras mecánicas hacia otro piso, Aimee se detuvo. Se giró y le susurró a Sara: «Oye, mira. Nadie está hablando muy alto, pero el ambiente es muy cálido. Quiero decir, aunque es tranquilo, no se siente frío». Sara, al oírla, también miró a su alrededor. Efectivamente, nadie gritaba ni se movía apresuradamente, pero la atmósfera no era gélida, sino que fluía con una calidez confortable. La gente caminaba por los pasillos a un ritmo pausado, tomaba los productos y los devolvía suavemente a su sitio.
Al cruzarse se veía a gente asintiendo ligeramente para saludarse. En la caja se cedía el paso de forma natural. Había una dulzura sutil que no era una regla forzada, sino una costumbre, una consideración que se transmitía sin palabras. Pero hubo otra cosa que se grabó profundamente en el corazón de Sara. Fue en el ascensor. Una señora mayor que viajaba con ellas asintió y sonrió ligeramente al mirarlas. No era algo exigido por nadie ni una etiqueta escrita en un manual, era un acto natural. Sara se sorprendió por un instante, pero luego se sintió profundamente conmovida. Saludar a extraños de forma tan natural, pensó que eso era la cultura en sí misma. Más tarde se sentaron en la zona de descanso del gran almacén con sus bebidas en la mano. No solo los dependientes son educados, murmuró Sara sosteniendo su vaso con ambas manos. Aimee, mirando por la ventana, asintió suavemente. Sí, creo que no es porque haya alguien mirando. Incluso si no hay nadie, actúan bien. Esa mentalidad es admirable. Aunque sus voces eran bajas, el sentimiento que contenían se expandía silenciosa y profundamente en sus corazones. Algo invisible pero que se podía sentir. Eso se estaba convirtiendo poco a poco en su primera impresión de este lugar, España. La conversación pasó naturalmente a las diferencias con su país de origen, Canadá. Aimee sostuvo el vaso en su mano izquierda y comenzó: en Canadá valoramos mucho ser nosotros mismos, valoramos la libertad, pero siento que en España la gente es extremadamente considerada con los demás. Sara se quedó en silencio por un momento, cerró los ojos. Esa actitud de preocuparse por el entorno de forma natural, no forzada, era una sensación que nunca habían experimentado. No es que una sea mejor que la otra, pero me alegra haber notado esta diferencia, continuó Aimee con una sonrisa. Ambas pensaron en las virtudes de su propio país mientras escuchaban el suave piano que sonaba a lo lejos. Finalmente llegaron a la planta baja de alimentación, el mini mercado gourmet. Al bajar las escaleras mecánicas se encontraron con un área de ventas que parecía una galería de arte. El turrón en la vitrina de cristal mostraba textura y sofisticación con su empaque y diseño exquisitos. Las cajas de regalo estaban meticulosamente compartimentadas y coordinadas en color. Cada producto era tan hermoso que por un instante olvidaron que se trataba de comida, irradiando un aura de obra de arte. Esto no es comida, es arte, susurró Aimee con asombro. Sara asintió examinando de cerca el papel de envoltura que tenía en la mano. Sí, esta cultura de apreciar la belleza en algo que se va a comer. La actitud de no escatimar esfuerzos y ponerle alma al detalle. No solo la apariencia del producto, sino el espíritu que contenía conmovió profundamente a las dos. Pasaron varias horas sin darse cuenta, pero no fue solo una compra. No solo compraron cosas, sino que obtuvieron una experiencia real de todo lo que vieron, todo lo que escucharon y la conducta de todas las personas que conocieron. Lo que había allí no era solo una excelente atención al cliente o productos hermosos. Era la atmósfera que fluía en todo el espacio. Esa calma y orden y la cultura arraigada en el comportamiento de la gente estaba poco a poco haciendo temblar sus propios valores. Después de sus compras en el gran almacén, Aimee y Sara decidieron regresar caminando al hotel cargando sus bolsas de papel. La luz del atardecer teñía suavemente los edificios de la ciudad. La sombra de los rascacielos se alargaba lentamente en las calles. La metrópolis de la tarde exudaba una calma serena. De repente una luz brillante apareció ante ellas en la acera. En el extremo de su visión, un pequeño mini mercado impresionante por su colorido logo y sus cristales limpios atrajo su atención. Aimee se detuvo y se giró. Oye, entramos un momento. Sara asintió de inmediato. Sí, tenía mucha curiosidad por estas tiendas. Así las dos ajustaron ligeramente sus bolsas de papel y empujaron la puerta transparente. Dentro resonó un suave sonido electrónico, la bienvenida que se reproducía automáticamente. El sonido mecánico tenía por alguna razón una calidez humana que hizo que ambas se miraran y sonrieran. El panorama que se desplegó ante ellas superó con creces su imaginación. Aunque el espacio no era grande, parecía un micromercado. Los productos estaban bellamente y ordenadamente colocados, perfectamente dispuestos. Comida, artículos de uso diario, papelería, revistas, todo era compacto y práctico, pero sorprendentemente organizado. Increíble, tienen de todo, dijo Aimee. En ese momento un pequeño cartel escrito a mano en el extremo de un estante llamó su atención.
Un dibujo hecho con rotuladores de colores vivos y una letra limpia ligeramente redondeada. Parecía una breve nota escrita con esmero por alguien. Incluso esa pequeña hoja de papel les hizo sentir la consideración de este lugar. Entonces Jaime se detuvo frente a un cartel. Mira aquí, dice abierto 24 horas. La frase hizo que Sara se girara. De noche también. No me lo puedo creer. El hecho de que esos estantes ordenados y esos productos estuvieran mantenidos día y noche por manos humanas, les produjo una sorpresa similar a la de contemplar una exposición de museo. Poco después los pasos de las dos se detuvieron en la sección de refrigerados en un rincón de la tienda. Pequeños bocadillos envueltos en plástico estaban colocados pulcramente en una vitrina transparente. Panecillos sencillos envoltorios de papel blanco y en las etiquetas letras que decían calamares, jamón y queso tortilla. Estaban alineados rítmicamente como una colorida colección de libros de imágenes. Sara se detuvo ante el estante, cogió un bocadillo y sintió el peso, el tamaño justo para una mano y el diseño de la fina película plástica cuidadosamente envuelta. Lo miró fijamente, luego soltó. Se puede comer con una mano. Parece perfecto para un picnic. Al oírla, Jaime a su lado también tomó uno. Deslizó un dedo sobre el envoltorio. La presentación también es bonita. Parece un regalo. No era solo un alimento rápido, sino un presente cálido preparado con esmero por alguien. Ambas se quedaron frente al estante contemplando los bocadillos con una emoción genuina y una excitación ante la cultura que estaban conociendo por primera vez. Al dirigirse a la caja vieron una fila de gente formada naturalmente. No había ruidos. La gente esperaba en silencio. Detrás de ellas había un hombre de traje que parecía tener prisa, pero mantenía una distancia adecuada y esperaba en la cola en silencio. Jaime al notar esto susurró, parece tener prisa, pero nadie está metiendo prisa. Sara, mirando hacia adelante, asintió suavemente. Sí, es agradable, no hay presión. Da tranquilidad. Ese flujo de tiempo pausado, esa dulzura que se filtraba silenciosamente en sus corazones. Frente a la caja, una dependienta joven salió tranquilamente del interior. Llevaba un uniforme impecable y mostraba una sonrisa cortés, aunque con un poco de nerviosismo. Hola, dijo. Aunque la palabra fue breve, tenía una calidez que llegó suavemente a sus corazones. La dependienta verificó los artículos y escaneó el código de barras, preguntando si querían bolsa o cubiertos e incluso si necesitaban que se calentara algo. Todo sin movimientos innecesarios, pero con extrema cortesía. Ambas sintieron de verdad que estaban siendo tratadas con delicadeza como clientas. Al terminar de pagar, la dependienta les entregó el cambio y la bolsa con respeto e hizo una reverencia profunda, diciendo suavemente, «Gracias por su visita». Esa única frase parecía contener un significado que iba más allá de una simple transacción. Aunque fue una interacción de apenas unos segundos, por alguna razón se quedó profundamente grabada en sus corazones. Ambas sintieron lo mismo. No era un lugar turístico famoso ni un paisaje impresionante de una guía, pero la experiencia de esa noche en el pequeño minimercado se convirtió en el descubrimiento más profundo y memorable de su viaje. Los estantes ordenados, los productos presentados con belleza, la gente que iba y venía en silencio y la dulzura de cada palabra. En los pocos minutos que Jaime y Sara pasaron en esa pequeña tienda de conveniencia, sintieron de verdad una parte de la vida cotidiana española, y de todo eso hubo algo que se quedó grabado con especial intensidad en sus corazones. Sucedió justo en el último estante antes de llegar a la caja. Era poco antes de pagar cuando ya se dirigían a la caja para volver al hotel. De repente Jaime se detuvo. Sus ojos se abrieron al fijarse en un rincón del estante, y soltó un pequeño grito de asombro. Mira eso», señaló una sección de panadería ordinaria a primera vista, pero el producto que se exhibía allí trascendía fácilmente su sentido común. Era un bocadillo envuelto en plástico transparente, pero encima tenía un relleno que nunca antes habían visto. Parecía algo así como malvaviscos de color carne, o más bien, pelo seco. La textura extraña dejó a las dos pasmadas. «No puede ser. Le han puesto algo como lana encima». Sara casi se echó a reír. Cogió uno y leyó la etiqueta «bocadillo de calamares». En ese instante la cabeza de ambas se llenó de signos de interrogación. Calamares, entendían el pan y entendían los calamares, pero la idea de calamares fritos secos esparcidos sobre un simple panecillo era incomprensible.
El bocadillo de calamares, un pan con calamares fritos, es una comida habitual en España, especialmente popular en Madrid, pero también un clásico tapa o comida rápida en cualquier rincón. Su sabor salado y crujiente inesperadamente delicioso es parte de la memoria gustativa de muchos españoles. Es un plato que se puede encontrar en tapas, bars, restaurantes e incluso como comida rápida en estos minimercados. Sin embargo, para Aimee y Sara, que desconocían este contexto, era una existencia completamente desconocida. El impacto visual de ver ese pan con tentáculos fritos esparcidos las dejó sin habla. ¿Es esto como una broma española? Parece que han secado el pescado y lo han esparcido. La expresión de Sara se congeló mezclando confusión y sorpresa. Lo dijo en voz baja con una incredulidad total. Pero la expresión de Aimee a su lado era ligeramente diferente. Entrecerró los ojos mirando el extraño bocadillo. Había un destello de curiosidad y un pequeño espíritu de aventura, como si quisiera atreverse a probarlo. Pensándolo bien, desde que empezó este viaje, Aimee y Sara se habían encontrado con muchas cosas que superaban su imaginación. Quizás este bocadillo de calamares era solo una más. Ya que estamos aquí, hay que probarlo. Aimee se rió entre dientes señalando el bocadillo de calamares. Sus ojos brillaban como si estuviera buscando un tesoro. Detrás de su tono juguetón había una actitud positiva hacia lo desconocido. Sara seguía con una expresión perpleja. Espera, pero se ve muy intenso. A pesar de sus palabras, al ver la cara de Aimee, su ánimo también se agitó de forma extraña. No se viaja precisamente para encontrarse con cosas que no entiendes. La frase de Aimee suavizó la expresión de Sara. Suspiró y asintió con una sonrisa. Supongo que sí. Se miraron y dijeron, vale, en voz baja al mismo tiempo. Riendo tomaron un bocadillo de calamares del estante y se dirigieron a la caja. La dependienta, al escanear el código de barras, levantó la cabeza y preguntó, ¿desean bolsa? En ese momento Sara volvió a la realidad. No, este bocadillo no necesitaba calentarse. Sosteniendo los bocadillos de calamares, las dos se dirigieron a un pequeño parque que habían encontrado de camino al hotel. La vista nocturna a través de los árboles era tranquila y serena, un lugar perfecto para descansar. Se sentaron en un banco, sacaron el bocadillo de la bolsa. Es el bocadillo de calamares, ¿verdad? Aimee y Sara se miraron y se echaron a reír al mismo tiempo. Oye, ¿de verdad lo vamos a comer? La voz de Sara tenía un rastro de duda. Aimee, sin embargo, respondió con confianza y una sonrisa. Sería una pena huir después de llegar hasta aquí, ¿no? Viajar es un desafío. Animada por esa frase, Sara asintió suavemente. Con cuidado abrieron el envoltorio. Dentro, el pan suave con el interior hueco estaba cubierto por un montón de calamares fritos de color marrón claro. Visto de cerca sí que daba un poco de miedo. El impacto visual es indescriptible, dijo Aimee en voz baja. Pero si está rico será aún más impresionante. Dividieron el pan en dos como si se prepararan para un duelo. Se miraron y con la cuenta de 1, 2, 3 mordieron al mismo tiempo. Al segundo siguiente el tiempo pareció detenerse. Los movimientos de ambas se paralizaron por completo. Tras unos segundos de silencio, Sara abrió mucho los ojos y murmuró, «Sabe increíblemente bien, ¿eh?» Su voz mezclaba asombro y confusión. Aimee asintió lentamente, saboreando la armonía en su boca. «Es un sabor adictivo», dijo. El pan y los calamares se complementaban de forma sorprendente. La exquisitez inesperada las pilló por sorpresa y se echaron a reír. El sabor salado y crujiente de los calamares, combinado con el aroma del pan suave, era una contradicción inesperadamente armoniosa que les hacía querer otro bocado. «Sara, ¿no dijiste que parecía que le habían echado pelo seco al principio?» Aimee se rió. Sara se encogió de hombros y sonrió. «Si retiro esa frase». La armonía inesperada que se extendía en su boca, la combinación que superaba toda expectativa, las cautivó por completo. Cuando se dieron cuenta, el bocadillo de calamares ya casi había desaparecido. Su vacilación de hacía unos minutos parecía una broma. Con cada bocado su expresión se relajaba más y más. «Qué bien que nos atrevimos a comprarlo». Un simple bocadillo de calamares se había convertido en la oportunidad para que ambas experimentaran la cotidianeidad española, su sentido del gusto y la libertad de su cultura gastronómica. ¿Quién habría imaginado que un rincón discreto de un minimercado podría ser tan conmovedor? Dentro de ese pequeño bocadillo había más que calamares, había curiosidad, sorpresa y una España que no conocían.
El viaje por España estaba llegando a su fin. Los últimos días se habían llenado de muchos paisajes, muchos sabores y lo más importante, muchas primeras veces. Aimee y Sara se sentaron en el vestíbulo del hotel inmersas en esa sensación. Aimee murmuró de repente: me gustaría volver a comer eso. Al oírla, Sara levantó la cabeza. Aunque no dijo nada, sus ojos reflejaban exactamente el mismo deseo. El bocadillo de calamares, ¿verdad? Ambas se miraron y se rieron al mismo tiempo. Al principio se habían reído de su aspecto, que parecía de broma, pero ahora lo único que querían era saborearlo una vez más antes de que terminara el viaje. El siguiente paso fue fluido, como si ya estuviera decidido. Las dos bajaron en ascensor y salieron del hotel. Al ver el letrero de ese minimercado sintieron una calidez en el pecho, como si quisieran decir: hemos vuelto. Empujaron la puerta de cristal y entraron. La atmósfera tranquila y ordenada seguía igual. Los estantes pulcros, el suelo impecable y la música que fluía suavemente bajo la luz tenue. Todo parecía decirles bienvenidos de nuevo. El ansiado bocadillo de calamares seguía allí en el rincón de la panadería. Esta vez no hubo vacilación ni sorpresa, solo alegría y un poco de nostalgia. Aimee y Sara cogieron uno cada una sin pensarlo y se dirigieron a la caja. Allí les esperaba de nuevo el atento servicio. La dependienta les entregó la bolsa en silencio y dijo gracias. Su voz suave les calentó el corazón. De vuelta en la habitación del hotel, las dos colocaron suavemente la bolsa sobre la mesa. La vista nocturna que se filtraba por las cortinas era serena. Las luces de neón se balanceaban suavemente, como anunciando el final del viaje. Abrieron la bolsa, respiraron suavemente frente al bocadillo de calamares y dijeron: que aproveche, al unísono. Al morder, el sabor familiar se extendió en su boca. El pan suave, los calamares salados, el toque cremoso de la salsa. Una satisfacción indescriptible se filtró en sus corazones. Sigue estando delicioso, sonrió Aimee. Sara asintió. Creo que me gusta más que la primera vez. No era solo el sabor. La sorpresa del primer encuentro, la valentía de probarlo con cautela y la emoción de descubrir un sabor inesperado, todo revivió en sus mentes con cada bocado. Al principio me reía de él y ahora lo voy a echar de menos. Es increíble, se dijeron. Al contemplar el bocadillo de calamares sintieron que representaba a España la profundidad que trascendía la primera impresión, la sutil astucia contenida en lo inesperado y la cálida consideración que abraza el sentimiento de quien lo prueba. Todo estaba condensado en ese pequeño bocadillo. La mañana del regreso, el cielo de Barcelona estaba cubierto de nubes que parecían despedir el viaje. La luz suave se filtraba por la ventana del hotel, envolviendo la habitación en silencio. Sara se sentó en la silla junto a la ventana mirando su smartphone. Cada vez que su pulgar se movía suavemente, fragmentos del viaje aparecían y desaparecían en la pantalla. Las risas de sorpresa ante el turrón, el momento de juntar las manos frente a la catedral, la conmoción ante la multitud de la Rambla. Y la foto de ellas riendo sentadas en el banco del parque con el bocadillo de calamares en la mano. La pantalla estaba meticulosamente llena de pruebas de su contacto con España. Los recuerdos coloridos como joyas destellaron y fluyeron suavemente en el corazón de Sara. Siento que es un desperdicio guardarlo solo en el móvil, murmuró Sara. Aimee, sentada en la cama, levantó la cabeza. A través de la pantalla del móvil vio el perfil de Sara, que mostraba un rastro de apego pero también una satisfacción serena. Entre ellas revivió la sorpresa y las risas que superaron las expectativas al comer el bocadillo de calamares. No puedo creer que nos hayamos reído de esto. ¿De verdad está bien? La foto en la que aparecían ladeando la cabeza se decidió rápidamente para la publicación. Era la imagen de las dos riendo con el bocadillo de calamares en el banco del parque, bañadas por la suave luz del atardecer. Ese instante condensaba el brillo del viaje que les pertenecía solo a ellas, y el texto que lo acompañaba era el sentimiento que Sara había escrito sinceramente ese día. Un sándwich de calamares fritos en un pan. ¿Es esto en serio? Al principio pensé que le habían esparcido algo extraño, pero al comerlo me emocionó, hasta las lágrimas. Puso el dedo suavemente sobre el botón de publicar. Hizo clic en la pantalla en el autobús de enlace hacia el aeropuerto, casualmente pero con un toque de nostalgia. Publicar. No sabían que aquello sería el comienzo de la siguiente historia. Era un hecho que ninguna de las dos había imaginado. El autobús se puso en marcha lentamente. El paisaje de Barcelona se alejaba lentamente fuera de la ventana.
Mientras el bullicio de la metrópoli se desvanecía, Sara apoyó la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos en silencio. El smartphone de Aimee a su lado vibró brevemente. Lo cogió sin querer y miró la pantalla. En ese instante sus ojos se abrieron de repente. La pantalla era una tormenta de notificaciones. El número de me gusta superó el centenar en un instante y rápidamente se disparó a 3 y 4 cifras. ¿Qué es el bocadillo de calamares? Mucha curiosidad. El aspecto es impactante, pero seguro que el sabor es de esos que enganchan. Calamares en pan, es la comida del alma de España. Increíble, quizás, no podría comerlo, pero admiro vuestra valentía por el desafío. Cada comentario mezclaba sorpresa, interés, humor y una empatía inesperada. Un simple bocadillo de calamares, un fragmento de una cultura, había logrado conmover los sentimientos de extraños. Esa extraña sensación de conexión se transmitió intensamente a través de la pantalla. El bocadillo de calamares ha sido durante mucho tiempo un plato polarizante entre los extranjeros. No tenía la belleza obvia de una tarta de Santiago o una paella, y para muchos extranjeros la idea de calamares fritos como comida rápida era incomprensible. A diferencia de las magdalenas o el pan con tomate, que eran dulces, suaves y visualmente atractivos, el bocadillo de calamares tenía una existencia algo atípica. Su construcción peculiar se comentaba con sorpresa y perplejidad. Sin embargo, detrás de esta reacción estaba la historia que el bocadillo de calamares había tejido en silencio a lo largo de los años. En las series y películas españolas que retrataban la vida cotidiana, el bocadillo de calamares aparecía innumerables veces. Un éxito en los bares de tapas, la elección para la merienda después de la escuela: cómprame un bocadillo de calamares, ¿quieres? A medida que estas representaciones se repetían, el bocadillo de calamares se había convertido discretamente en un símbolo del paisaje cotidiano español, filtrándose suavemente en la cultura popular mundial. Aimee miró fijamente la pantalla del smartphone. Su mirada se detuvo en un comentario. Deslizó el dedo suavemente y murmuró: muchos comentarios dicen que lo han visto en una telenovela española. Al oírla, Sara asintió. Ah, sí. Ahora que lo dices, creo que vi varias veces escenas de los protagonistas de un drama juvenil español desayunando bocadillos de calamares. Aimee entrecerró los ojos como si estuviera recordando y se rió. Sí, como morderlo a toda prisa antes de ir a clase, o el clásico de estar triste porque se acabó el bocadillo de calamares de hoy. Pero no pensé que fuera real. El recuerdo de esa noche, la escena de abrir el bocadillo de calamares en el banco del parque, volvió a ellas la risa de sorpresa y el momento de morderlo y abrir los ojos. No puedo creer que nos tomáramos tan en serio un bocadillo que vimos en una telenovela, bromeó Aimee. Sara se encogió de hombros y sonrió. La vida es realmente impredecible. Era un momento en el que una existencia que ellas pensaban que era ficticia, se manifestaba de repente en su viaje real, y esa experiencia hizo que su memoria de viaje fuera más vívida y sólida. Una tarde, días después de regresar a Canadá, el cielo de Vancouver estaba despejado y el sol suave se derramaba sobre las calles. Aimee y Sara estaban sentadas en la terraza de su cafetería de siempre. El latte que tenían humeaba ligeramente en el aire fresco. En la mesa frente a ellas tenían sus smartphones. En la pantalla, las risas de ambas comiendo el bocadillo de calamares en el parque seguían recibiendo comentarios. La mayoría de ellos decían que querían probarlo en Canadá. Con una mezcla de asombro y alegría, Sara reflexionaba en silencio sobre el impacto que ese bocado en España había tenido en ellas. El recuerdo seguía siendo tan vívido que precisamente por eso surgió en ellas la idea un poco atrevida pero extrañamente natural de hacer ellas mismas bocadillos de calamares. La idea se concretó rápidamente. Tenían que recrear esa textura suave del pan, el equilibrio perfecto entre el sabor salado y el crujiente, el toque de salsa que querían mantener, aunque decidieron suavizarlo un poco para adaptarlo al gusto canadiense. Empezaron a buscar calamares y a ver si podían comprarlos en el supermercado asiático local. Ambas sacaron sus smartphones y comenzaron a escribir en sus notas los nombres de los ingredientes y los lugares de compra. Utensilios de cocina profesionales, permisos necesarios, métodos de venta, planes para participar en mercados. Ya no era una idea fugaz o una quimera. Era un pequeño primer paso que avanzaba lentamente hacia la realidad. Aimee sugirió la idea de convertir su garaje en una cocina solo para llevar. Sara, por su parte, propuso de inmediato la idea de poner un puesto en el mercado de agricultores del fin de semana. Aunque solo fuera un pequeño puesto, si lograban transmitir esa emoción a más gente sería un sueño fascinante.
Levantaron la vista y vieron el vasto cielo azul a través de la ventana de cristal. El cielo despejado como un lienzo blanco puro se superponía a su futuro. El viaje a España, ese mini mercado, ese bocado de pan. Al recordarlo sintieron que todo estaba íntimamente conectado con el presente. El encuentro que pareció accidental quizás fue el destino. El bocadillo de calamares ya no era solo un bocadillo para ellas, simbolizaba la calidez, la astucia y la sorpresa de ese lugar, España. Hoy en día el bocadillo de calamares se está extendiendo más allá de España. En muchas ciudades de Norteamérica, en panaderías asiáticas y españolas, el bocadillo de calamares ya es un producto popular. Es recibido con entusiasmo no solo por los hispanos sino también por los locales. El bocadillo de calamares, un elemento cotidiano de España, se había convertido para ellas en un puente que conectaba culturas. El viaje había terminado, pero la aventura de las dos acababa de empezar. Un bocadillo de un país lejano estaba cruzando el océano tejiendo una nueva historia. La sorpresa de ese pequeño bocado se estaba transformando ahora en un sueño tangible.